Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, una vez más te pido que añadas bendición, unción. Padre, ilumina el entendimiento de mis hermanos, dame la inspiración, Señor. Que sea el Espíritu Santo añadiendo, Señor, a esta palabra unción, poder, gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano, glorificando el nombre del Señor para siempre. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién no se ha sentido cansado alguna vez en la vida? Hablando espiritualmente. ¿Quién en algún momento no se ha sentido desanimado? ¿Quién en algún momento no se ha sentido tentado? ¿Quién en algún momento no ha tenido una pérdida que lo ha dejado sentado? ¿Quién en algún momento no ha sufrido una traición? ¿Quién en algún momento no ha sufrido una decepción? Amén. Que quizás la persona dice, ya no vale la pena. Amén. No ha valido la pena mi esfuerzo. No ha valido la pena mi sacrificio, no ha valido la pena mis oraciones, no ha valido la pena mis ayunos, no ha valido la pena mi fidelidad a Dios. Amén. Y dice la Biblia que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Cuando la palabra del Señor habla aquí de muchachos y habla de jóvenes, esto se refiere a la inexperiencia, esto se refiere a la inmadurez. Amén. Y lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana cuando somos muchachos espiritualmente hablando, cuando somos jóvenes espiritualmente hablando y estamos comenzando este caminar, cuando estamos comenzando esta travesía hacia el reino de los cielos, que cualquier cosa nos hace flaquear. Amén. Que cualquier cosa muchas veces nos hace tropezar y nos hace caer cuando Dios está a punto de hacer algo especial con nuestras vidas. Amén. Recuerdo teniendo yo como alrededor de un añito en mi vida espiritual, siendo yo muy muchacho espiritualmente, siendo muy jovencito espiritualmente hablando, allí atrás en una vigilia recuerdo que la hermana Claudia una vez me ministró estando yo pasando por una situación muy difícil y había estado yo orando, clamando a Dios porque quería que Dios hiciera cosas especiales con mi vida y llegó el Señor allí y me ministró a través de la hermana Claudia y me dijo, haré lo que me has pedido. Y al mes estaba yo descarriado. Porque era un muchacho espiritualmente hablando, porque era un joven espiritualmente hablando, amén, que carecía de la experiencia, que carecía de la inmadurez, porque es que el muchacho, el joven, es típico de que él no sabe gestionar sus emociones, de que él no sabe gestionar sus sentimientos, amén. El joven tiende a dejarse llevar por lo que siente en el momento, amén. El joven, él le gusta experimentar, amén. El joven, él empieza una cosa, pero rápidamente desiste. Amén. Porque él dice, tengo mucho tiempo, así que puedo comenzar esto y puedo probar. Y si me conviene, sigo. Y si no, lo dejo y puedo empezar otra cosa. Amén. Pero a medida que va pasando el tiempo, que vamos madurando, que vamos creciendo, vamos entendiendo que no tenemos mucho tiempo. Vamos entendiendo que no podemos malgastar el tiempo. Vamos entendiendo que no podemos malgastar las fuerzas. Amén. Y los muchachos se fatigan y se cansan. Fácilmente el muchacho espiritualmente puede desistir de los propósitos de Dios. Amén. El joven fácilmente flaquea en su vida espiritual. Amén. Flaquea cuando llega la tentación. Flaquea cuando llega el proceso. Y puede decir, no, esto no es para mí. A mí me engañaron. Dios me falló. Dios no va a cumplir su palabra. Ya lo que Dios me habló, eso ya no se va a cumplir porque ha pasado un mes y Dios no lo ha hecho. Esto no se va a cumplir porque ya pasaron 15 días y Dios no me cumplió. Después de ese proceso en el que yo entré, después de que Dios me dijo, haré lo que me has pedido, y después de al mes encontrarme descarriado, pasaron años en los que yo tuve que aprender a esperar en una palabra de Dios. Amén. En medio de la dificultad, en medio del proceso, porque ya había aprendido lo importante que era la presencia de Dios. Porque había aprendido que ya no estaba en la iglesia,
que porque Dios me diera una bendición económica. Ya no estaba en la iglesia que porque Dios me diera algo humanamente hablando, sino que yo en ese proceso entendí el valor que tenía la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Estando caído de la gracia de Dios fue cuando yo dije, oh, es verdad lo que dice la Biblia, que cuando el espíritu inmundo sale y anda por lugares secos, vuelve y trae 7 espíritus y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor. ¿Cómo esa palabra es de verdadera? ¿Y cómo es tan real? Amén. Ahí entendía cuando yo decía, es verdad lo que el pastor dice, que cuando uno cae de la presencia de Dios, uno viene a ser un miserable espiritualmente. Amén. Experimentando allí aquella angustia, aquella decepción, aquel sinsabor en la vida. Amén. De experimentar aquello por lo más importante que uno debe luchar en la vida, que es la salvación. Amén. Recuerdo que allí en el templo de la Independencia llegué yo esa tarde con una angustia y con una tristeza y le dije, Señor, entiendo que la salvación es algo muy importante, no lo había entendido, pero hoy soy más consciente que nunca de que la salvación es lo más importante que el ser humano tiene en la vida, pero no pude con esto. Esto me quedó grande, así que yo me voy porque no puedo seguir siendo un hipócrita dentro de la iglesia. Así que le pido permiso para irme de la iglesia. Y me voy a ir a ese mundo a prostituirme. Me voy a ir porque no puedo estar aquí en la iglesia y pecando. Así que mejor me voy al mundo y por lo menos si me voy al infierno he disfrutado de este mundo asqueroso. Amén. Y me fui, abandonado a mi suerte. Amén. Y llegué a ese pueblito para donde me había ido. Pero ¿qué iba a ser de mi vida? ¿Qué iba a ser de mi futuro? Amén. Si yo había hecho de Cristo mi futuro, había hecho de Cristo mi fortaleza, había hecho de Cristo mi paz, había hecho de Cristo mi todo, y un día cualquiera me encontré que me habían arrancado a Cristo del corazón. ¿Te imaginas? Cristo era la esperanza de mi eternidad y me encontré que un día me lo habían arrancado, que me lo habían quitado. Que Cristo era mi futuro por el cual yo decía, quiero emprender, quiero hacer esto, quiero inventar aquello, y un día me lo quitan. ¿Entiendes? ¿Qué te queda? Un vacío enorme, una angustia de muerte, una tristeza, una amargura, un dolor, una tristeza. ¿Por qué luchas? Si sabes que si te mueres te vas al infierno, ¿qué vas a inventar? Si sabes que Dios no está contigo. Amén. Y yo dije, no, esto no hay de otra. Yo no me puedo alejar de Cristo. No puedo. ¿A dónde voy a ir? Y corrí a aquella iglesita, recuerdo. Me sentía allá en la silla de atrás, haciéndome el invitado. Como nadie me conocía, me hice el invitado. Allí, disimuladamente, como para ver a Dios qué me decía o ver qué pasaba. Amén. Cuando ese joven empezó a predicar y empezó a ministrar la palabra, y de repente cayó la gloria de Dios y me señala así directamente y me dice, joven, así te dice el Señor, devuélvase de ese camino por donde va, porque el diablo te va a matar. Y yo sabía que era verdad, porque a mí me perseguía un espíritu de muerte antes de ser cristiano. Imagínate después de ser cristiano y caer de la gloria de Dios. Lo cargaba cerquita respirándome en las orejas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo dije, Señor, yo sé que es verdad, pero no tengo recursos. He perdido el dominio propio, me he perdido mi voluntad. No tengo carácter, no tengo recursos para levantarme. Y el Señor me ministró como a los 8 días en una campaña. Y me habló y me restauró. Por eso yo quiero decirte que el Señor puede mudar el corazón de un hombre. El Señor puede mudar la historia, el destino de un ser humano. Allí el Señor me dio una palabra. Me dijo, te he amado desde el primer momento en que llegaste a mis pies. Tengo un propósito contigo, lo voy a hacer. Me habló tantas cosas bonitas ese día, que yo ese día salí más contento de esa iglesia, hermano. Saltando como un becerro en medio de la manada. Amén. Decidido a luchar por mi salvación. Decido a perseverar en medio de lo que fuera, porque yo había entendido de que la presencia de Dios era lo más importante que un ser humano podía tener en la vida, mi amado hermano. Ya no me importaba que viniera lo que viniera,
Que si el Señor ya no me daba lo que yo le estaba pidiendo, no importaba, yo lo que necesitaba era experimentar mi paz que proporciona la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Amén. Ya no me importaba si me hacían el feo, me vine decidido a que la iglesia me rechazara, decidido a que la iglesia me hiciera el feo, y la iglesia estaba con los brazos abiertos. Bienvenido el hermano Rodrigo, llegó el hermano Rodrigo, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Porque los muchachos flaquean y caen, los jóvenes tropiezan, amén, por la falta del conocimiento, por la falta de la experiencia, por la falta de tener una convicción profunda, por la curiosidad, amén, de experimentar. Por la rebeldía muchas veces. No, es que si Dios no lo hace así, entonces no quiero nada. Y como Dios ya no lo hizo, como ya han pasado 8 días y Dios no lo hizo, entonces yo me voy. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Porque cuando aprendemos a esperar a Dios, a confiar en Dios, a depender en las fuerzas de Dios, entonces entendemos que es Dios el que proporciona así el querer como el hacer. Es quien Dios que da la fuerza, da el vigor, y entonces entendemos que vale la pena esperar, que vale la pena pagar el precio. Después de eso vino un proceso terrible en mi vida y prolongado, que hasta hace 8 días vino un varón a predicar en la iglesia de donde yo estaba y me trajo una palabra de Dios, cerrando ese ciclo desde hace más de 10 años. Quizás usted, bueno, el hermano Rodrigo, ¿por qué no se ha casado? El hermano Rodrigo, ¿por qué no sale a la obra si tiene un llamado? El hermano Rodrigo, ¿por qué esto? ¿Por qué no aquello? Porque ustedes no saben los procesos y los tratos que tiene Dios con cada persona. Amén. Y hace 8 días el Señor me trajo esa palabra que hacía años yo le estaba pidiendo, porque yo sabía que ya no eran mis fuerzas, porque había aprendido a esperar, había aprendido a confiar, porque ya no estaba esperando por algo material, sino que aprendí a deleitarme en la presencia de ese Dios maravilloso. Y yo decía, algún día, en algún culto, en una vigilia, en un ayuno, Dios va a hacer una obra en mi vida en algún momento. Amén. Y el domingo, cuando me pasaron a predicar, a orar, hermano Rodrigo, ore por la palabra, por el predicador. Y yo dije, Señor, haz que este culto sea memorable para nuestras vidas. Haz que podamos testificar en el futuro de lo que tú vas a hacer hoy en nuestras vidas. Que podamos decir, en aquel 1 de marzo vino un varón en la tarde y predicó y nos trajo una palabra y Dios mudó mi suerte en esa tarde. Y efectivamente el Señor escuchó mi oración. Y yo quiero decirte que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Y ahí el Señor habló directamente a mi vida, cerrando ese ciclo. Después de más de 10 años, más de una década. Por eso podemos decir, no, es que Dios entiende. Sí, Dios entiende. Pero las consecuencias son inevitables, mi amado hermano. Dios entiende mi debilidad. Sí, Dios entiende tu debilidad. Pero las consecuencias vendrán. Y Dios te perdona, sí, Dios te perdona. Pero la disciplina viene, el proceso viene, las consecuencias vienen. Por eso es mejor no flaquear y no caer. Amén. Y mantenernos firmes. Porque puede pasar en un momento que una decisión puede marcar el fracaso o la victoria. Dios puede estar para bendecirte. Amén. Y un pensamiento, una actitud suya puede marcar el destino para su perdición o puede marcar el destino para usted alcanzar su victoria. Amén. Ese momento crucial en la vida en que usted dice, bueno, espero en Dios o me aferro al mundo. Amén. O me guardo para Dios o me entrego al pecado. Amén. O me entrego a la decepción, a la tristeza o al dolor, o decido levantar mis manos y adorar a Dios en medio del proceso y de la tristeza y la dificultad. El año pasado tuve una pérdida significativa para mi vida. Había invertido mis ahorros, que para otra persona pues no puede ser mucho, pero para mí eran mis ahorros, amén, con los cuales me había proyectado tantas cosas, y resulta que aquello no se dio y perdí casi todos mis ahorros. Amén. Y esa tarde llegué yo muy triste, porque cuando tú te haces ilusiones que voy a hacer esto y ahora sí va a ser todo, ahora sí es que la vamos a romper. Amén.
Y de repente, ¡pa! De caída en caída, de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso. Amén. Y entonces, no, yo ahora sí la vamos a romper. A romper que el roto fui yo. Amén. A romper que el roto fui yo. Perdí mis ahorros. Esa tarde llegué muy triste. Me acosté, no quise orar. Esa mañana me desperté triste. Tampoco quise orar. Pero yo dije, tengo a Dios. Tengo mi salvación. Me acordé de ese proceso hace tiempos. Yo dije, no, yo no quiero volver allá. Tengo a Dios. Y no importa, me voy para la iglesia. Y aunque no sienta, voy a levantar las manos y voy a orar. Amén. Ese momento pudo haber marcado el destino de mi vida. Me entrego a la tristeza, me entrego a la decepción. Viene la rebelión, viene la murmuración. Dios, amén. Y ese momento pudo haber marcado mi destino para una perdición. Amén. Así que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque aprendemos a caminar con las fuerzas de Dios. Aprendemos a correr en las fuerzas de Dios. Amén. Ya solo lo que hacemos es colocar nuestras vidas en las manos de Dios y empezar a caminar encima de una palabra de Dios. Y no necesitamos estar ahí a punto de reventarnos. Amén. ¿Qué va a pasar? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No, porque usted está caminando en las fuerzas de Dios. Usted está caminando en el propósito de Dios. Usted está caminando en la promesa de Dios. Usted está caminando encima de una palabra de Dios que muchas veces usted ni siquiera tenía intenciones de meterse en ese asunto, pero Dios le dijo, es por aquí que te quiero. Entonces usted dice, bueno, si es por aquí, entonces yo me voy y yo voy a caminar hasta donde usted me ayude, Señor. Y si me toca correr, pues voy a correr y usted me dará las fuerzas, porque yo no tenía pensado meterme en esto. Usted fue el que me metió en esto, entonces usted me ayudará. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Los jóvenes, alabado sea el nombre del Señor, no saben valorar porque no entienden el valor de lo que tienen en sus manos. Amén. Hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Amén. Y tú tienes algo muy importante, mi amado hermano. Tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes el favor de Dios. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar caído. Dios no te va a entregar en manos de sus enemigos. Dios va a pelear por ti. Dios te va a defender. Amén. Dios va a salir al encuentro. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aquí en Éxodo, capítulo número 33, versículo 11. Perdón, versículo 12. 33, 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Amén. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Me llama poderosamente la atención cómo estos hombres de Dios, sin tener una Biblia en aquel tiempo, sin tener el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, tenían esa capacidad de acercarse a Dios y de conocer tan profundamente a Dios para llegar al punto de decir esto. En el momento de que Moisés le dice a Dios, Señor, ¿quién va a ir con nosotros para poseer esa tierra que tú nos has prometido? ¿Quién va a ir con nosotros para heredar todas esas montañas y todos esos valles? Para heredar todas aquellas viñas, aquellos ganados, todas aquellas ciudades que tú nos has prometido. Y el Señor le dijo, yo no iré con vosotros, yo enviaré mi ángel. Y ahí Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjenos aquí. ¿Para qué vacas? ¿Para qué ovejas? ¿Para qué tierras? ¿Para qué camellos? ¿Para qué oro? ¿Para qué plata? Si tu presencia no ha de ir con nosotros. Amén. ¿Para qué carro? ¿Para qué casa? ¿Para qué oro? ¿Para qué plata? ¿Para qué éxito, humanamente hablando?
si la presencia de Dios no está con uno. Amén. Usted puede ir en el carro más carro de todos los carros. Amén. Con una angustia, con una depresión, con un deseo de suicidarse, de quitarse la vida. ¿Usted cree que hace sentido? ¿Usted ir en un carro lujoso y usted viviendo una vida miserable y amargado? ¿De qué sirve? Vivir usted en la casa más lujosa, más en el penthouse de Cristiano Ronaldo. Amén. Y caído de la gracia de Dios, con un vacío enorme, que no le encuentra ni sabor a lo que usted se come. ¿Será que eso hace sentido? Pero así sea uno comiéndose un arrocito con huevo, pero con la presencia de Dios, eso sabe tan rico. Así sea usted montado en un burro, pero ministrado por el Espíritu Santo, usted ni se acuerda que va en ese burro. Así sea en una casita ahí en obra negra, pero llena de la presencia de Dios. Hermano, eso no tiene precio. Eso no se compara. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque ellos entienden el bienestar que proporciona la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los muchachos, ellos flaquean y se caen. A los jóvenes les gusta experimentar. Los jóvenes, ellos no saben gestionar sus emociones. Amén. Los muchachos, ellos no saben gestionar sus pasiones, sus deseos. Ellos no entienden lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Usted ve que, por ejemplo, la mamá le dice al hijo: mi hijo, estudie. Estudie porque un computador pesa menos que una barra. Amén. ¿Y qué dice el muchacho? A mí qué me importa, yo lo que quiero es plata. Amén. Si yo me voy con un cargamento y si yo lo paso, eso yo me pudro en plata, eso es de la noche para la mañana. Amén. ¿Y cuántos jóvenes, siendo hasta de buena familia, en su primer atraco no lo dejan ahí tostados? Amén. O caen en la cárcel, los dejan malheridos. Amén. ¿Cuántos jóvenes que se metieron por allá con bandas y sobre ellos cayó toda la responsabilidad y los bandidos salen sueltos y ellos pagando allá 60, 70 años de cárcel? Amén. Porque el muchacho, él no sabe discernir lo que realmente vale la pena y lo que realmente tiene importancia. Amén. Por eso el cristiano, muchacho, joven, él viene poniendo la mirada es apenas en las cosas efímeras y superficiales, que son buenas y son importantes, pero que lejos de la presencia de Dios, eso no hace ningún sentido. Eso no tiene valor en la vida. Amén. Que Dios nos ayude y que nos guarde para nosotros no caer en esas cosas y aprender a valorar lo que es importante realmente en nuestras vidas. Amén. Y en esta tarde, mis amados hermanos, el llamado de Dios a nuestras vidas es para examinarnos y entender en qué prioridad, en qué lugar de las prioridades está la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué estás tú en la iglesia? Amén. ¿Por qué tú buscas a Dios? Amén. ¿Por una bendición económica? Dios te puede bendecir. Yo creo que Dios bendice. Amén. Yo lo he experimentado. Pero ¿y si no? Si no te da lo que usted está pidiendo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir de la iglesia? Amén. Porque a veces llegamos como con esas intenciones, pidiendo una cosa, pidiendo otra, pero Dios empieza a tratar con nuestras vidas y nos enseña a colocar un orden en las prioridades en nuestras vidas. Amén. Y el llamado en esta tarde es a colocar la presencia de Dios en el primer lugar, en el orden de nuestras prioridades. Amén. No bajar a Dios de ese lugar. Amén. Por una mala decisión, por un pequeño error. Amén. Porque con nuestras pequeñas decisiones y actitudes nosotros podemos colocar a Dios, podemos bajarlo de ahí. Amén. Hace como 15 días iba yo muy tranquilo por la avenida, se me había vencido el pase, hacía 6 días, el pase no, el seguro, el SOAT. Iba sin el reflector, me pararon los agentes de tránsito, 2 partes, el del reflector y el SOAT. Me recogieron la moto y yo
acostumbraba a sobornar a los agentes. Ya lo había hecho como unas 4 veces. Amén. Pero esta vez dije, no, hoy no. Hoy voy a agradar a Dios. No me importa lo que me cueste, hoy no. Hoy conmigo no van a tener plata. Amén. Y sí. Ahí me dio la vuelta, eso me llamó para atrás, como que casi me dice, bueno, ¿cuánto es que me va a dar? Amén. Le faltó decirme, bueno, ¿cuánto es que me va a dar? Hablemos, arreglemos, yo estoy dispuesto a hablar, pero yo calladito. Yo dije, Señor, tú me has hablado que me vas a bendecir, que vas a hacer una obra conmigo, no sé qué es lo que vas a hacer, pero esta actitud no le queda bien a un cristiano con el cual Dios quiere hacer algo especial. Amén. Me salió casi por 2 millones de pesos ese chicharrón con el día de trabajo que perdí. Pero quedé tranquilo. Quedé tranquilo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si yo hago eso, coloco el dinero por encima de Dios y bajo a Dios un escaloncito para abajo. Y así nos vamos bajándolo hasta que Dios ya no importa nada. Ya no importa una mentirita piadosa. Ya no importa falsificar un documento. Ya no importa... Bueno, por ahí nos vamos, amén. Porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, amén. Una mentirita le abre puerta a otra mentirita. Esa mentirita le abre puerta a un mal deseo, a un mal pensamiento. Y Dios nos guarde, porque así comenzaron la caída de grandes hombres de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que a través de esta corta reflexión, amados hermanos, Dios nos está llamando a colocarlo arriba, en el primer escalón de nuestras prioridades. Amén. Porque le digo una cosa, Dios se propone hacer una obra tremenda en este país, mi amado hermano. Viene un avivamiento tremendo para este país de Colombia, mi amado hermano, donde Dios va a colocar instrumentos estratégicos, donde Dios va a colocar esos instrumentos ahí desconocidos, alabado sea el nombre del Señor, y los va a colocar en lugares de honra, los va a llenar de su presencia, de unción, los va a comenzar a usar, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Esas personas que han estado ahí en el secreto, ahí siendo procesados, ahí siendo, alabado sea el nombre del Señor, exprimidos allí, que Dios los está llevando a renunciar, que Dios los está llevando, alabado sea el nombre del Señor, allí a purificarse, a perfeccionarse, deseando, que ha colocado ese sentir de decir, yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito ser perfeccionado, yo necesito que Dios mude mi vida, mude mi carácter, yo necesito que Dios cambie mi historia. Dios lo tiene ahí, alabado sea el nombre del Señor, preparándolo para este momento que es ya, para este momento que es ya, porque la visitación de Dios ha comenzado en Colombia, alabado sea el nombre del Señor. La obra que Dios va a hacer en Colombia ha comenzado desde ya, donde vamos a ver la gloria de Dios, donde vamos a ver milagros que nunca usted ha visto, donde usted va a ver maravillas, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero Dios te está llamando. Dios te está llamando para que lo coloques arriba. Dios está llamando a un pueblo que está dispuesto a colocarlo encima. Arriba. Dios no necesita hombres perfectos. Dios necesita hombres sinceros, dispuestos a decirle, Señor, mira este corazón duro. Mira este corazón rebelde. Mira, Señor, no tengo los recursos para levantarme. No tengo los recursos para tomar el control y el dominio de mi vida. Pero así como usted lo hizo con el hermano Rodrigo, lo puede hacer conmigo. Y puede mudar mi historia. Puede cambiar mi corazón. Y va que la barre prende que... Mi amado hermano, prepárese. Dios lo que necesita es hombres y mujeres dispuestos a agradarle, dispuestos a hacer su voluntad, dispuestos a hacer renuncias que le cuesten, para colocarlo arriba en el primer lugar. Personas que entiendan el valor de lo que proporciona la presencia de Dios en la vida del ser humano, que eso no tiene precio. Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar, Dios te va a levantar, pero sepa que de todo de lo que Dios te va a dar, nada se podrá comparar con la presencia de Dios.
Y si en algún momento usted tiene que decidir entre Dios y aquello, tú tendrás que tener claro la decisión que vas a tomar. Porque ya tú eres un hombre maduro. Ya tú no eres un muchacho, ya tú no eres un joven. Ya tú eres un hombre, una mujer hecho y derecho en la fe. No te puedes permitir andar jugando, andar cayendo y levantándose, andar emprendiendo una cosa y luego soltarla y comenzar otra. No, señor. Por eso es importante, antes de tomar una decisión, contar con el respaldo de Dios, con la confirmación de Dios, para no ir como un muchacho loco por ahí, tomando decisiones a la loca, sin saber, amén, soltando y cogiendo, amén, sino tener una determinación firme y decir: si fue por aquí que Dios me trazó, caigan rayos o centellas, es por aquí. Y si me gasto una vida entera, me la gasto, pero sé que es por aquí. Y si tengo que gastar mis fuerzas, pues me las gastaré, pero fue por aquí donde Dios me marcó, y es por aquí donde tengo que irme. Alabado sea el nombre del Señor.